Todavía muchas actividades estas semanas, bailes, no sé qué cosas más, aniversarios, fiestas, X cosas y nos hemos retrasado un poco. Ya, pero esta semana ya nos alineamos. Ya, entonces hoy vamos a hablar sobre intestino delgado. ¿Ya? En macroscopía, el intestino delgado se inicia en el esfínter pilórico del estómago y se extiende hasta el ciego. Aproximadamente 6 metros, ¿no? Acuérdense eso, de 4 a 6 metros. 6 metros en promedio, eso no me acuérdense, ¿ya? Se compone de 3 segmentos, duodeno, yeyuno e ilio. La unión entre el duodeno y el yeyuno anatómicamente marcada por el ligamento de Treitz. Nosotros lo describimos como el ángulo de Treitz, ¿ya? El duodeno es la primera porción de intestino delgado, es en forma de C, mide 20-25 centímetros de longitud. Es parte de ella es retroperitoneal, la mayor parte, ¿ya? Eso es lo importante del duodeno. Se divide en 4 porciones: superior, descendente, inferior y ascendente. Eso ya lo sabemos. Ustedes son unos expertos anatomistas. Duodeno, ¿qué es lo importante? Que en el duodeno confluye la secreción, ¿no? Hepática y pancreática. Y tiene un vínculo estrecho con la columna vertebral. Eso es muy importante al momento de operar, bastante importante. Porque con algunos, el mes pasado, vieron una cirugía abierta y la importancia de acercarse a la columna vertebral al momento de una evaluación de la vía biliar es referencial, porque no hay otro punto más donde se pueda tocar, ¿no? No hay otro punto más fijo, se podría decir. Primera, segunda, tercera y cuarta porción. Ahora, las relaciones. Es bastante relacionado, o sea, ¿cómo se podría decir? Es muy adyacente al páncreas. Y tanto así que cuando se hacen las remociones para trasplante pancreático, van juntos, ¿no? Se saca el páncreas junto con parte del duodeno para poder hacer un implante en la nueva persona, ¿no? Configuración, válvulas conniventes, las carúnculas. Más importante de esto, la inserción del colédoco, que es en la segunda porción. Esto puede variar y es muy difícil en una cirugía abierta para evaluarlo, pero sí se puede hacer, ¿no? Irrigación, arteria gastroduodenal, pancreático duodenal superior e inferior. Las venas, a ver, ¿qué es lo importante de aquí? Sí, pero el gastroduodenal. Vena mesentérica superior y vena porta, su drenaje venoso. Linfáticos anteriores y posteriores, nervios extensos y quintrítica. No vamos a ampliar mucho aquí, ¿ya? Luego, yeyuno ilio, ¿no? A la macroscopía, el yeyuno ilio no es difícil, o sea, no es fácil de identificar porque en realidad uno es continuación de otro. Básicamente su diferenciación aquí es funcional. Funcional porque cuando uno hace una laparotomía o laparoscopía diagnóstica, es lo mismo lo que se ve, ¿no? No hay variación. Yeyuno 2/5 partes aproximadas del intestino delgado y Len 3/5 partes está el intestino delgado. Bueno, aquí algunas características, ¿no? Color rojo oscuro, rosa pálido, en realidad no hay variación, no hay variación. El calibre es igual. Todo eso solo varía en la funcionalidad. ¿Y cuándo más se ve? Cuando se hace una ileostomía o una yeyunostomía. Tampoco esto va a venir en su examen. Algunas características que han querido asumir, dicen que es más delgado, pero no, solo es funcionalidad. Irrigación mesentérica superior. Eso sí es importante, ¿no? Eso sí tienen que saber. Desde el ángulo de Treitz, tanto yeyuno, ilion y la mitad del colon hasta la mitad del colon transverso está irrigada por la mesentérica superior. Eso sí es importante, ¿no? Linfáticos no tanto, en todo hay linfáticos. El intestino delgado se compone de 4 capas concéntricas, ya les había dicho la otra vez, nunca se olviden: serosa, muscular, submucosa y mucosa. También lo saben por anatomía.
tiene pliegues y vellosidades, ¿no? Quizás aquí sí podría ser la diferencia porque mientras más se aleja del trace hay más vellosidades, hay más capacidad de absorción de agua, hasta el punto máximo del colon ascendente, ¿no? Que esa sería la diferencia funcional para nosotros como cirujanos, ¿no? Fuera de toda la producción que hay, ¿no? Colecistoquinina, secretina, peptidobip, motilina, neurotensina, células madre, células de Panet, células M, células intersticiales de Cajal, la lámina propia. Creo que estos tres son unos capos. Entonces, esto es solo para que lo vean. De la capa submucosa, lo más importante es el plexo submucosa de Meissner, ¿no? Y en el duodeno, las glándulas de Brunner. La muscular propia, serosa. Yeah. Duodeno. El duodeno es un órgano muy importante. Ya posteriormente lo voy a desarrollar en otro tema, ¿ya? Su perforación o su malrotación. Ya, eso es todo. Esa es la primera parte. Ahora, vamos a la segunda parte. Anomalías de rotación. Ya, esa es la segunda parte. Malrotación intestinal, ¿no? Se emplea el término de malrotación intestinal para englobar aquellos efectos de fijación y rotación del intestino medio. Ustedes saben que el intestino delgado es parte del intestino medio, ¿no? Y en su formación pueden aparecer hernias de asa primaria, que estas pueden ser debidas también a reducción de abdomen y a una fijación como los pliegues de Lahm, ¿no? Las adherencias de Lahm, así se llama. Ya. Ya. Hacia la sexta semana, el intestino sale de la cavidad abdominal. En la 10ª empieza a ingresar nuevamente a la cavidad abdominal. En la 11ª semana rota 90 grados. Y en la 12ª semana empieza el proceso de fijación, ¿no? ¿Cómo podría ser una malrotación intestinal? No rotación, solo rota 90 grados, ¿no? ¿Cómo se puede ver esta imagen de aquí? O una rotación incompleta, una rotación parcial de 180 grados, o una rotación inversa, rotación en sentido horario. Es raro, pero sí hay bastante. E incluso llegan a adultos y todo. ¿Por qué no puedo mover esto? Ya, aquí. El intestino tiene que rotar 270 grados, ¿no? Pero puede ser que no pase lo mismo. Entonces ahí es donde se producen las malas rotaciones. Esto por anomalías en la... O sea, cuando hay una anomalía de malrotación es poco frecuente, pero generalmente va acompañada de otras patologías, daños en el riñón o un situs inversus total, que hay. O sea, y hay en Puno y en Juliaca hay. Cosa que no sepan o que no sepan diagnosticarse y es diferente. ¿Ya? Fijaciones del intestino a pared posterior. ¿Ya? En la unión duodeno-yeyunal en el cuadrante superior izquierdo, unión iliosecocólica en cuadrante inferior derecho y la raíz del mesenterio y ligamento de Treis hasta el ciego. Solo estas partes son fijas. Todo el resto del yeyuno e ilio son, se podría decir, sueltas, ¿no? Son libres, no hay variación, ¿no? Las manifestaciones clínicas pueden ser agudas como vómitos no biliosos, dolor, distensión abdominal, hematoquesia. Crónicas, o sea, de tiempo, de más de 4 semanas, vómitos biliosos y no biliosos, dolor abdominal y fracaso en el crecimiento. Exámenes auxiliares, estudio radiológico, serie gastrointestinal, ver deformidad, sacacorchos, duodeno y yeyuno y tratamiento de acuerdo a la presentación clínica, puede ser conservador o quirúrgica. Generalmente este tipo de malformaciones, cuando son muy fuertes como las
válvula de Land, esto tiene que operarse, pero operar a un niño es muy complicado. ¿Por qué? Porque siempre tienen tendencia a las bridas y adherencias. Es muy difícil manejo en ellos. Ahora, estenosis y atresia intestinal. Acuérdense de esta palabra estenosis. Estenosis es estrechamiento de la luz intestinal. Y puede haber estenosis en cualquier órgano, tanto el aparato respiratorio, circulatorio, intestinal, ¿ya? Estenosis y atresia intestinal. Mayor frecuencia en el duodeno y en el ilion, insuficiencia del proceso de vacuolización, fase de recanalización del intestino. Esta estenosis puede ser intraluminal o puede ser extraluminal, ¿no? Ejemplo en la formación del intestino delgado, ¿no? Atresia y estenosis más común en 50% de los casos, como se ve en la imagen. Le voy a mover esto. ¿Ya? B y C, 20%, y D en 5%. Las atresias A y C en 95% de los casos y las estenosis D apenas en 5%. Atresia, acuérdense de la palabra A, sin paso, ¿ya? Acuérdense. O sea que no va a haber paso, para nada. Acuérdense. Y las imágenes radiológicas son estas, ¿no? Estas son las imágenes radiológicas típicas. Otra vez. Rotación invertida, ¿no? Durante el desarrollo embrionario, el intestino primitivo sale de la cavidad abdominal. Cuando regresa al abdomen, el intestino grueso, lo que les había dicho, ¿no? En la semana 12 que te tiene que dar regresar. Y ahí puede haber algo, ¿no? Una rotación invertida, hiperrotación, o colon izquierdo, rotación de solo 90 grados. Las bandas de Lanzo. Rotación invertida del intestino primitivo media, la malrotación es la anomalía congénita más común del intestino delgado. Se estima 1 de cada 200 nacidos vivos tiene una anomalía de rotación asintomática. Rotación incompleta. Rotación parcial, 180 grados del intestino en sentido antihorario, forma más frecuente. Posición, ciego en epigastrio, duodeno normal anterior y en cuadrante superior derecho. Traits desplazado hacia abajo, a la derecha de la línea media, bandas retroperitoneales desde el cuadrante superior derecho al ciego. Clínica obstrucción extrínseca de duodeno con bandas de Land. Estas bandas de Land, o sea, son adherencias, pero tienen esa denominación porque se originan de forma congénita. Esa es la única diferencia. Las bandas de Land. También es pregunta de examen de residentado. Te van a preguntar en un niño recién nacido con signos de obstrucción intestinal, con vómitos biliosos. No, con vómitos a las 24 a 72 horas. Entonces, ¿cuál es lo más común? Te van a decir obstrucción por vías y adherencias. Pero si no tenés cirugías previas. Y la otra alternativa va a ser bandas de Land. Tienes que responder bandas de Land. Ciego móvil. El ciego que se encuentra al principio del colon ascendente es el punto donde el intestino delgado se une con el intestino grueso. En el 10% de las personas, el ciego muestra una libertad de movimientos anormal, que no debería ser. Hay bastante, esto se ve más que todo en niños. En niños, cuando hago la laparoscopía diagnóstica de niños, esto es bastante. Se ve bastante. En adultos no. Raro, ¿no? Un adulto, una mujer pequeñita, podría ser. Un varón pequeñito, podría ser. Pero generalmente no es así. Ciego móvil, ausencia de rotación combinada con válvula, la flecha indica el retorcimiento del intestino. Puede ser por una banda de Land también, ¿no? Aquí, como se ve aquí. Cuando el ciego móvil generalmente se sube hacia el hígado, siempre es hacia el hígado. Eso se llama shilaiditi, ¿no? Shilaiditi es cuando el colon transverso o colon ascendente, incluso ciego, se sube encima del hígado. Y cuando se hace una ecografía no se evidencia bien porque como va a haber aire que es dentro del intestino, entonces eso permite la poca visión. Y eso se llama shilaiditi. No creo que vayan en el examen porque ya son términos antiguos.
Muy bien, onfalocelia. Podría dar resultados anormales en una prueba de detección de suero o sangre o podría observarse en una ecografía. Onfalocelia pequeño, generalmente se trata con cirugía para volver a colocar el intestino en la cavidad abdominal y cerrar la abertura poco después del nacimiento del bebé. Onfalocelia grande, cubrir los órganos expuestos con un material especial y volver a colocarse lentamente en el abdomen. Ya saben, ¿no? La definición entre onfalocelia y gastrosquisis, ¿no? En uno hay pared peritoneal y en el otro no, la gastrosquisis. Entonces, siempre en ambos casos la cirugía tiene que ser dentro de las primeras 24 horas. Y aunque no lo crean, yo una vez he operado esto en Macusani, sí entra el intestino, ¿no? El tema es que cuando es un onfalocelia grande, es hay pérdida del continente. Nosotros a la cavidad abdominal lo llamamos como continente y contenido. Continente es básicamente la pared. Y la pared, de las varias capas que tiene la pared abdominal, la más importante es la aponeurosis. Y la aponeurosis tiene que estar cerrada. Entonces, lo que hoy en día, pues se pueden hacer varias cosas, ¿no? Si no vamos a poder cerrar adecuadamente una aponerosis, lo que se cierra es piel. Y en una segunda intención, hacer cerrar la aponeurosis. ¿Por qué? Porque cuando no se hace ello, eh, aparecen hernias incisionales, ¿no? Estas hernias incisionales son, depende de, también, no son graves, no son tumorales, pero es mucha incomodidad para el paciente, sobre todo para la familia, ¿no? Duplicación del intestino primitivo medio. Apéndice duplicado, apéndice normal. ¿Mm? En la tomografía. Ustedes saben que el hecho de hacer una buena tomografía, antes, o sea, cuando yo estudié pregrado no había tomografías. Cuando hice mi internado recién estaba apareciendo en la tomografía. Pero lo hacían mal. Pero hoy en día una buena tomografía con contraste es una laparotomía diagnóstica. Es como operar, pero una bien hecha, pues, no las que a veces hacen solo de abdomen superior o de abdomen inferior o sin contraste, esas no. Esas es lo mismo que nada. Entonces aquí vemos en esta tomografía el apéndice, ¿no? El apéndice, doble halo de apéndice. Se tiene que operar, ¿no? Eso tienen que acordarse. Es muy importante una buena tomografía. Lo bueno para ustedes el día de hoy es que una tomografía está al alcance de todos, ¿no? No es algo difícil de obtener, solo que tiene que ser bien ordenada, bien solicitada. De lo contrario, te van a dar cualquier tontería. Clasificación de las duplicaciones intestinales, tipo 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B. 1, extramesentérica, 1A, con moco dependiente de mucosa, 1B, meso común con el meso intestinal, 1C, duplicación unida del intestino por una pared muscular común. 2, intramesentérica, 2A, pared de duplicación separada de la pared intestinal, 2B, duplicación del intestino por una pared muscular. Muchas veces esto es quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a permitir el desarrollo adecuado del intestino. Sí o sí se tiene que operar porque algo va a pasar, una distensión abdominal, sobre todo una irritación del intestino delgado y eso se manifiesta en el niño, no crece bien, malnutrición, hipoalbuminemia, anemia, o sea, de esa forma se manifiesta. Eso era en relación a la anomalía de malrotación. Ahora vamos a ver el último, pero que es más largo. ¿Dónde está? Aquí está. Se ve, ¿no? Se escucha, ¿no? Como están calladitos. Sí, doctora. Ya despertaste, Ana. Ese rato estabas durmiendo. No. ¿Se ve? ¿Enfermedad de intestino delgado? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Mañana tenemos que hacer clase presencial, ¿eh? Ya que el día trabajo todo el día, no sale mañana sí. Pero ya vemos el horario, ¿ya? Ya. Anatomía macroscópica. Ya, desde el píloro hasta el ciego.
En resumen, mide 4 a 6 metros, pero acuérdense, su cabecita, 6 metros. Intestino grueso, ¿cuánto mide? 1.5, 1,5 metros. ¿Ya? Yeyuno ilio. Bueno, usted les había dicho que en la teoría dice, ¿no? Yeyuno, diámetro mayor, pared más gruesa, paredes más prominentes, mesenterio menos adiposo, vasos rectos y largos. En el ilio, en diámetro menor, paredes menos gruesas. Eso no es así, porque en la práctica es lo mismo, ¿ya? Ya les había dicho. Duodeno, ramas de la arteria celíaca y de la mesentérica superior. Yeyuno hilo, arteria mesentérica superior. Eso es lo que tienen que saber. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se hace un trasplante de intestino delgado, cosa que aún no se hace en Perú, los únicos países en Sudamérica que están haciendo trasplante hepático hasta ahora son Brasil y Argentina. Es que tienen que hacer a esta altura de la arteria mesentérica superior, después de salir del páncreas, elevando el páncreas, la colocación del nuevo intestino, pero tiene sus indicaciones específicas. O sea, no es que, les pongo un ejemplo, María Ana es flaquita y pues, ¿qué doctor pues sería? El doctor Salas es gordito. No es que se implante de María a Salas o de Salas a María, sino que tiene que ser de una niña. Eso es por lo que no se hace todavía en Perú. Bueno, nos queda mucho por avanzar en Perú, ¿no? Mucho. Eso, Argentina y Brasil sí están muy desarrolladas en esto. Ya, siguiente. Cirugía, ya hemos hablado. Ya. Fisiología, ya saben eso, mejor que yo todavía. Digestión y absorción y secreción, digestión y absorción de carbohidratos, digestión y absorción de grasas, absorción de vitaminas y minerales. Obstrucción intestinal delgado. Obstrucción intestinal mecánica, ¿no? Mecánica es porque hay algo que lo está obstruyendo. Ilio, ¿no? Entonces, mecánica. Cualquier afección que interfiere en el avance del contenido intestinal en sentido laboral. Y barrera física real, como unas válvulas de Lamb, ejemplo, ¿no? O bridas y adherencias. Y en ilio, trastorno en el cual existe distensión abdominal y tránsito lento o ausente de contenido intestinal, falla funcional o parálisis del tránsito intestinal. Clasificación: obstrucción extraluminal, obstrucción extrínseca propia de la pared intestinal, obstrucción intraluminal por cuerpos en la luz intestinal. Causas: adherencias postquirúrgicas, que es la más frecuente, y acuérdense, eso es pregunta de examen. Si les van a preguntar en su examen de residentado médico, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Y por ahí hay una alternativa que diga bridas y adherencias. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Estamos hablando en general, porque bridas de Lamb en un niño puede presentarse, pero es poco frecuente. Y en general, en números, es más bridas y adherencias. Pregunta de examen, ¿ya? Te va a decir, paciente varón de 25 años con tiempo de enfermedad de 3 días, con síntomas de náuseas y vómitos biliosos, falta de eliminación de heces y gases, que hace un año ha sido operado de una apendicectomía convencional. Respuesta: bridas y adherencias. Así va a venir. Otras causas: hernias, neoplasias, enfermedad de Crohn, ¿no? Clasificación: puede ser aguda, subaguda, crónica, intermitente, normalidad clínica, ¿ya? Forma de presentación: topografía, intestino delgado, alto, bajo, intestino grueso, intensidad completa, incompleta y suboclusión. Mal llamada la suboclusión, ¿por qué? Porque a veces hay bridas y adherencias que están en esto, que son parciales. El paciente está un día mal y al día siguiente está bien. Un día mal y al día siguiente está bien. Esos son los de difícil diagnóstico. Patogenia, mecánica funcional. No sé si en Puno habrá la píldora. En Juliaca ya hay la píldora. Te tomas una píldora y ve, es como una videoscopía interna de la luz luminal. Que ve, o sea, ve, es lo interesante. No sé si en Puno habrá, la verdad. Pero en Juliaca sí hay. La mecánica puede ser simple estrangulación asa cerrada, funcional, paralítica, espástica. Disculpen ese mensaje. Ya. Obstrucción simple, ejemplo, una hernia estrangulada, estrangulación o una asa cerrada, insuficiencia intestinal. Ya. Obstrucción simple es cuando se mete a una hernia, ¿no? A un orificio herniario, que puede ser inguinal, puede ser umbilical, puede ser una tipo Spiegel, una de pared,
anterior lateral al recto anterior del abdomen o una posterior lumbar con una Greenfeld, algo así. Ahora, estrangulación es cuando el intestino se ha rotado sobre su eje, ¿no? Eso es peligroso, tiene que pararse. Y esa cerrada intususcepción intestinal. Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Ya. Obstáculo, oclusión, sin que el riego sanguíneo del intestino esté comprometido, ¿no? Lo que habíamos visto. Estrangulada, irrigación del segmento afectado comprometida desde el inicio. Hay una compresión de la zona que va a irrigar el intestino. Esto tiene que definirlo bien, porque ustedes como médicos generales, en su posta, van a ver este tipo de patologías. Sobre todo en mujeres mayores de 50 años. Es bastante común. Y ustedes tienen que saber diagnosticar. ¿Qué es esto? Es una hernia. ¿Está estrangulada o no está estrangulada? ¿Cómo saben que está estrangulado o no? Si es que está vomitando o no. Ahora, obstrucción de nasa cerrada. Afecta a 2 puntos del intestino. El ilion se vacía dentro del intestino grueso, ¿ya? Ahora, etiología, lo que les había dicho. La causa más común y pregunta de examen, no significando que no te puedan preguntar el resto, es que, por ejemplo, si en una pregunta te van a decir, o sea, te van a decir que el paciente está obstruido y no te ponen adherencias, ¿qué vas a responder? Pues lo siguiente, que es tumores, ¿no? Y si no es de tumores, hernias. Eso te va a decir, o sea, no siempre se va a repetir la misma pregunta o en la misma forma, lo que ellos quieran saber en un examen, porque finalmente vías y adherencias es una pregunta tan estandarizada que no te van a preguntar lo mismo, ¿no? Ahí viene el pensamiento crítico de cada persona que responde, ¿no? Si no hay la alternativa de adherencias, entonces las siguientes tumores y las siguientes hernias. Eso tiene que ubicarse bien en el marco de una pregunta. Ya, misceláneas. Abscesos intraabdominales, puede haber intususcepción, radiación, endometriosis, trauma, isquemia, litus, cuerpos extraños como ibesoares. Cada uno es un tema maravilloso, pero bueno, eso puede haber, o sea, pero la pregunta va a ser dirigida, ¿no? Ejemplo, pongamos el ejemplo de intususcepción. Te van a decir, se presenta en un niño de 5 años, heces sanguinolentas, náuseas y vómitos. Y en la radiografía se va a ver un signo de dona gigante. Entonces, ¿tú qué vas a responder? Intususcepción. Y la más frecuente, ¿cuál es? Es la ileocólica. ¿Qué quiere decir? Que el intestino terminal se mete dentro del colon ascendente. Eso te va a venir. Intususcepción. La pregunta va a ir dirigida, ¿no? No va a ser tampoco tan general, ¿no? O en radiación, te va a decir, paciente mujer de 30 años con antecedente de NM de cervix que ha recibido 1 año de radioterapia. Al momento, paciente viene con náuseas y vómitos biliosos y falta de eliminación de heces y gases. La causa probable de su obstrucción ha sido debida a, te va a decir. ¿Vas a poner intususcepción si sabes que se presenta más en niños? No. ¿Te está diciendo el antecedente de que se ha operado? Tampoco. Pero te está diciendo que recibir radiación. La radiación genera obstrucción. Así te va a venir. O endometriosis. Endometriosis te va a venir paciente, mujer de 20 años, con dolores intensos tipo cólico cada vez que viene con su ciclo menstrual. Entonces, paciente al momento, esto refiere sangrado vaginal y también náuseas y vómitos incoercibles te puede venir. ¿Qué debido a endometriosis? Así te va a venir. O por ejemplo, con el último, ¿no? Con Besoares, te va a venir así. Paciente, bueno, pero es más frecuente en mujeres. Paciente, mujer de 25 años, con el antecedente de tricofagia. Al momento, paciente obstruida con náuseas y vómitos. Ya te está diciendo tricofagia, ya te está diciendo cabellos. ¿Y qué es un besoar? Y la causa más común de besoar es con cabellos. Pues aquí ya hemos respondido varias preguntas, ¿eh? De examen. Es que más vale que ingresen a su residentado médico. Pues después no van a hacer mis clases. No mentira. Cosas luminales. Cálculo biliar, que puede ser un hilo biliar, parásitos intestinales, que aún es frecuente, pues lamentablemente somos un país tercermundista, ¿no? Así es.
No. ¿Dónde está? Un favor, espéreme un minuto, tengo que hacer una llamada. No se vaya, ¿ya? Doctora, no se la escucha. Sí, es que estoy en una llamada. Ahorita me reintegro. Está bien, doctora. Ya. Ahora sí se escucha. Sí, ¿no? Ana. Me confirma. Ana, ¿se escucha ahora? Sí, doctora. Doctora. Ya. Causas luminales o intraluminales, cálculo biliar, que se manifiesta como un hilio biliar. Parásitos, enterocolitos, contenido fecal, besoares, cuerpos extraños. Ahora, cálculos parietales, anomalías congénitas, neoplasias, inflamaciones, lesiones. Causas intestinales, anomalías congénitas, procesos inflamatorios, tumores de vecindad, adherencias sobridas o traumatismo. De todo esto, si les preguntan en su examen, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Rígidas y adherencias. Acuérdense, por favor, no quiero que fallen esa pregunta. Ya. Fisiopatología. Inicio. Acumulación de gas y líquido, aumento de la actividad intestinal, distensión abdominal, aumento de presencia intraluminal e intraluminal. Final, reducción de la motilidad intestinal, cultivo de microorganismos, deterioro y irrigación microvascular, isquemia y necrosis. Eso tienen que saber diferenciarlo ustedes. Porque cuando una hernia está estrangulada y se necrosa, aunque no necesariamente puede llegar a la necrosis, hay un daño renal de frente por líquidos, ¿no? Hay un daño renal. Ay, no me corten, por favor. Aldo Florita, dime. Dime, Florita, buenos días. Pero en la programación de mi programación del tema no están informados, no están informados. Wow, voy a preguntar a Hermelinda y te aviso. Ya no me queda de otra. Ya, ok, gracias. Aló. Se colgó. Ya. Aumento de la presión hidrostática, oclusión linfática, linfedema, bloqueo de flujo venoso y capilar.
Disminución de la actividad de recambio hidroelectrolítico, va a haber una retención de hidroelectrolítico. Potasio, el potasio va a disminuir, va a haber una hipocalemia, aumento de edema de pared intestinal, pérdida de volumen, cloro es el que se va a juntar, el potasio va a retenerse, por eso es que va a haber este daño renal, ¿no? Es al revés. Fisiopatología de obstrucción mecánica simple, aumento, acumulación de líquido y gas en los segmentos proximales a la obstrucción, el intestino cambia de ser absortivo, se vuelve secretor, hay una acumulación de cloro, como les decía, líquido y cloro, aumento del peristaltismo por arriba y debajo del sitio ocluido, inicio de la motilidad con parálisis subsecuente. Fisiopatología, distensión abdominal, que se va a deber a un hiperperistaltismo de lucha, fatiga de fibra muscular lisa, dilatación refleja, ¿no? Acumulación de gases, acumulación de líquidos, alteraciones de la circulación parietal. Acumulación de gases por una aerofagia, fermentación y putrefacciones bacterianas, proliferación bacterianas, shock séptico. Y de líquidos, jugos digestivos por limitación de la superficie de absorción, hipersecreción refleja en respuesta a distensión. Alteración de la circulación parietal por el aumento de la presión intraluminal, adelgazamiento de la pared que comprime sus vasos. Obstrucción mecánica con estrangulamiento. Se identifican dos etapas, ¿no? Primero, un fenómeno local con ingurgitación vascular, con edema e hipertensión venosa local. Y segundo, estrangulamiento de necrosis de la pared intestinal. Esto se tiene que operar sí o sí, tener en cuenta. Como ven en la imagen, ya hay intestino necrosado. Entonces, y hay que ser bien finos en el diagnóstico, porque mientras llegues antes al diagnóstico, obviamente no va a haber necrosis y obviamente no va a haber posibilidad de una fístula o apertura de la anastomosis. Eso, lo bueno de salud es que se opera esto, o sea, se puede llegar a un diagnóstico y se hace el laparoscópico sin necesidad de ir a un corte, ¿no? Esto ya hemos hablado. Presentación clínica, dolor, náuseas y vómitos. Mientras más distales, la obstrucción va a ser fecaloide, tendencia fecal a una vómito fecal y estreñimiento. La obstrucción parcial, expulsión continua de flatos y heces, obstrucción estrangulada, dolor localizado, desproporcionado, taquicardia, fiebre, leucocitosis y acidosis. Al examen físico, distensión abdominal, ruidos hidroides aumentados y abolidos. Esto que están viendo aquí parece fácil, ¿no? Pero sobre todo los últimos 2 a 3 años en los internos post-COVID, no saben ver esto. Es increíble. ¿Por qué? Porque no revisan apropiadamente al paciente. No sé qué ha pasado. Antes no era así. Muchas cosas han mejorado en la formación médica, pero creo que esto no. Porque yo me doy cuenta, vienen internos de Puno, o de Arequipa, o de Tacna. Ahorita hay una interna de Tacna. Y no saben cómo valorar al paciente. O sea, sí saben. Tú le preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? Te responde. Pero en la parte práctica no. Entonces, eso, bueno, habrá que practicarlo con los grupos. Generalmente los estoy mandando puro quirófano, pero esto también hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no saben hacer una correcta evaluación del abdomen. Y eso es algo que se tiene que aprender. Es lo más básico, porque cuando estén en el SERUM no va a tener ni ecografía, ni tomografía, y muchas veces no hay rayos X tampoco. Entonces tienen que hacer. Y por no hacer una correcta evaluación es que pasan los problemas luego, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En una obstrucción intestinal va a haber distensión abdominal. Y a veces esto nos puede hacer confundir con los pacientes obesos. Pero de todas maneras sí se diferencia, ¿no? Con la percusión. Ahora, para un diagnóstico, el examen radiológico tiene una sensibilidad de 70-80%. En la tomografía, un 80-90%. ¿Eso qué quiere decir? Que una tomografía es mejor, pero obviamente no va a haber en todos los sitios, ¿no? Ni en hospitales no hay. Imagínense, hospital de Ilave, de Huancané, no tienen tomógrafo. Debería de haber, ¿no? Solo hay en Juliaca y en Puno. Y en Juliaca, tanto los dos MINSAS, Carlos Monge como Manuel Núñez Butrón, no te ofrecen una tomografía con calidad.
Y en el Salud 1 no hay tomógrafo, les diré. No hay, es una pena, ¿no? Entonces, tremendo hospital. Pero Julia, ¿qué sé? Sí tenemos, ya. Dolor abdominal, intestino delgado, visceral, difuso, cólico, paroxismos, dolor persistente, ya. De acuerdo al sitio, ¿no? Mientras sea más alta la obstrucción, sea en estómago, duodeno y ayuno proximal, la sintomatología se inicia de forma aguda severa, dolor intermitente, vómito frecuente, instalación rápida de deshidratación. Ahora, cuando es media, de ayuno ilion, dolor cólico intermitente, distensión discreta, sonidos de tono alto hiperactivos, puede haber eliminación de gases y heces. Y una baja, ilion terminal, dolor cólico creciente, vómito fecaloide tardío, ruidos de tono alto, timpánico y distensión abdominal marcada. Esta imagen, a ver si lo flashean, porque de aquí va a venir su examen, ¿sí? El más importante signo de la obstrucción intestinal es el vómito, ¿no? Pero hay que saber diferenciarlo. ¿Por qué? Porque mientras más próxima es una obstrucción, el vómito va a ser más claro. Ejemplo, si es una obstrucción de esófago o estómago, si es de esófago va a ser saliva. Si es de estómago va a ser líquido claro también. Si es de intestino medio, va a ser, si es de duodeno, va a ser amarillo. Si es de yeyuno ilion, va a ser verde. Si es de colon, va a ser fecal. Eso es categórico, ¿ya? Pero obviamente, mientras la obstrucción es más baja y es más inferior, el pronóstico va a ser peor. ¿Por qué? Porque la regurgitación de este vómito fecal no va a ser como el vómito de un estómago, porque se va a manifestar a la hora. En cambio, el fecal a los 3 días. Y a los 3 días con un vómito fecal ya tienes un paciente clínicamente inestable. Mal. Es la diferencia también. Yeah. Distensión abdominal, ayuno proximal, epigastro prominente intenso, ilion, abombamiento de la porción central del abdomen, colon, distensión generalizada. Exploración física, estado de hidratación, es lo que le decía, ¿no? Parte de la evaluación. Tienes que ver sus mucosas, su lengua, qué aspecto tiene, si está deshidratado, ¿no? Su actitud de dolor, su temperatura, si hay fiebre, pulso, cómo está la frecuencia cardíaca, que es lo más importante. Y que está en la mano también, ¿no? Palpación, lo que les decía, saber palpar un paciente. Es muy importante. Y pregúntenme, cuando roten conmigo, ¿cómo se hace una correcta evaluación del abdomen? Háganlo, por favor. Yo les voy a agradecer para enseñarles en lo que yo pueda, porque estoy viendo, quizás no en ustedes, y ojalá que no sea así, pero tampoco es algo grave, porque finalmente estamos para aprender. O sea, nadie nace sabiendo y estamos aquí en la carrera para aprender. Yo veo internos de medicina que no saben hacer una evaluación correcta del abdomen. Incluso se ve eso en residentes, médicos ya formados. Yo les estoy enseñando cómo se tiene que hacer. Entonces, mañana o los grupos que vengan, agradecerme, me pregunten para enseñar. Por lo menos eso, tienen que saber, ¿no? Luego no va a estar un doctor, no les enseña nada, la Grisel les va a estar diciendo, porque no saben evaluar. Y ustedes, sí, no nos enseñan nada, van a estar diciendo. Auscultación, polvorismos, ruidos metálicos, tintineo, ausencia de ruidos, agitación súbita. Percusión. Ya. Radiológico, ya les había dicho, y sobre todo lo que más tenemos a la mano es la radiología y una tomografía especial, ¿no? O sea, sería lo correcto hacer todos los pacientes. Yo les cuento, donde hice mi residentado en el Almenara, todo era tomografía, era más fácil adquirir una tomografía que una ecografía. Todo era tomografía, ¿eh? Tomografía. Pero aquí no es al revés, ¿no? Pero bueno, ahora ya se está haciendo, no es una cosa del otro mundo. Ya. Signos radiológicos, distensión entre obstrucción alto-baja, presencia de intestino. Me disculpan. Aló, Rumi. Ya, me avisas cualquier cosa, por favor. Ya, excelente, muy bien. ¿Es el paciente que tenía red laparotomizada, está bien? Ya, bacán, ya, gracias. Oye, me lo miras ese paciente de UCI, pues. Ya, chao, me avisas, me informas. Ya. Distinguir entre obstrucción alta o baja, presencia de intestino delgado, dilatación de 36 centímetros de diámetro. No se fijen, porque, o sea,
Si vamos a estar pensando en número exacto, que a partir de 36 milímetros ya es una obstrucción, no se fijen en el número. Finalmente, no es un número, pues, tan importante de recordar como una pregunta, ¿no? La presencia de más de 2 niveles hidroaéreos, eso sí es categórico, es muy categórico, pero hay que saber diferenciar entre un hilo paralítico o un obstructivo. Y ya bueno, así niveles mayores de 2.5 centímetros, diferencia de altura del uno del otro. Las adicionales se reconocen por el signo de pila de monedas. Ya, aquí vemos, ¿no? Niveles en esta radiografía. No hay estudios lo suficiente, ya, laboratorios, ¿no? No hay estudios lo suficiente sensibles específicos para acceder, superficie de complicación, bases, biometría hemática, electrolitos séricos, gasometría arterial, deshidrogenasa láctica. Es muy general esto. Ya, ¿cuál es se puede decir, uno de los marcadores más sensibles laboratoriales es el PCR? El PCR indica inflamación y la vaga verdades es uno de los mejores indicadores laboratoriales que hay. Eso sí les podría preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué marcador sensible de obstrucción intestinal puedes encontrar en un laboratorio? Respuesta, el PCR. Ya está. Medidas iniciales. Restitución de pérdidas hidroelectrolíticas, corrección del equilibrio ácido-base, descompresión intestinal por sonda, diuresis, control de diuresis, antibiótica terapia. En líneas generales, y eso también les digo, porque aunque no lo crean, y espero que me estén escuchando y no estén tomando su desayuno, felices en sus casas. Yo conocí médicos generales con título que todavía no han hecho que no saben hacer un tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Habrán estudiado? ¿Cómo habrán estudiado? ¿Qué sé? Pues también pregúntame. La primera medida es hidratación. Se le pone una vía con cloruro a chorro, ¿ya? Segundo, hay que tratar de descomprimir. Como así, sonda nasogástrica y tacto rectal. Sí o sí tienen que hacer eso. Tercero, si tu paciente no mejora en 24 horas, incluso dándole antibióticos, operar. No es que el paciente venga y lo operas. No es una emergencia quirúrgica, es una urgencia quirúrgica. ¿Qué es una emergencia quirúrgica? Cuando el paciente viene ahí a las 2 horas, no lo operas y se muere. Esto es una urgencia quirúrgica, que por lo menos dentro de las 24 horas, pues si no lo resuelve se va a morir. Entonces, tienes 24 horas para poder operar a este paciente. Ahí muchos abusan, ¿no? Porque no los operan, los dejan para el siguiente turno. ¿Ya? Obstrucción, signos y síntomas, lo que les decía, NPO o ayuno. Esto no está mal el término, ¿ya? Es NPO. ¿Ya? NPO son nasogástrica, hidratación, antibióticos. No mejora después de las 24 horas, tratamiento quirúrgico. Mejora alta, así de simple. Ya. Este es el ILIO, síndromes clínicos ocasionados por un deterioro de la motilidad intestinal. Se caracterizan por presentación de síntomas de obstrucción, causas hilo postoperatorio, infección e inflamación. Intolerancia a los líquidos, náuseas, ausencia de flatos o evacuaciones. Puede ser un hilo peritonítico, hilo reflejo, alteraciones tóxico-metabólicas, trastornos vasculares. ¿Ya? Una cirugía puede causar un hilo, ¿no? Las tóxico-metabólicas es uremia, diabetes descompensada, depresión de potasio, enfermedad de Addison. Estas son sucede bastante, pero ¿qué es lo importante aquí? Que no es quirúrgico, no es una obstrucción mecánica, entonces con manejo del medio interno, con manejo antibiótico, con manejo de la enfermedad de base, va a mejorar. Muchas veces a los cirujanos, los médicos internistas, lamentablemente, puedo decir, no saben diagnosticar y no saben hacer estudios. Un médico internista debe de hacer estudios. Entonces, no todo es plata, chicos. Yo sé que muchos quieren ser cirujanos, pero la medicina es muy bonita. También va a haber gente que tiene que estudiar. Yo he visto en Lima que un paciente se va con su diagnóstico a las 2 o 3 semanas.
Todos los cirujanos somos más versátiles y prácticos, ¿no? Si en 24 horas no lo operamos, se va de alta y punto. Pero los médicos internistas deberían de hacer esto. Y yo he visto en mi hospital, en la salud juliaca, que muchos no saben diagnosticar, dan de alta por dar, no llegan a un diagnóstico apropiado. Cuando lo más bonito de la medicina, y es por eso que ustedes están escuchando mis tonteras que hablo, es llegar al diagnóstico. No hay otro fin para el médico. Bueno, a menos que quiera ser laboratorista, patólogo, radiólogo, que es... Aunque el radiólogo te ayuda a llegar a un diagnóstico. Hasta un patólogo, todos te ayudan a llegar al diagnóstico. Pero realmente hay gente que no lo hace. Con conocimiento de causa, les digo. Ya en Puno es peor. En el manual donde yo he trabajado. Aunque el paciente se queda buen tiempo. No, igual no tienes capacidad resolutiva porque no tienes varias cosas, ¿no? ¿De qué sirve que tu paciente esté 10 días hospitalizado si no le vas a dar un diagnóstico adecuado? No es porque esté rajando, ¿eh? o me estén grabando mal ustedes. Sigamos hablando. ¿Ya? Plazo celíaco, síndrome de Gilby. ¿Ya? Para el síndrome de Gilby, acuérdense, la pregunta de examen de residentado es neostigmine. ¿Ya? Es por una causa neurológica. ¿Qué quiere decir? Ha habido una lesión del canal medular y hace una obstrucción intestinal. ¿Lo vas a operar? No. ¿Con qué se trata? Sí, con neostigmina. Pregunta de examen. ¿Ya? Tratamiento, medidas transoperatorias, minimizar la manipulación, abordaje, evitar la administración excesiva transoperatoria de líquidos postoperatorios, alimentación intestinal, anestesia epidural, evitar la administración excesiva de líquidos intravenosos. Ahora sí, neoplasia del intestino delgado. Ya les había dicho, es la segunda causa de obstrucción intestinal, ¿no? Factores de riesgo: carnes rojas, alimentos ahumados, enfermedad de Crohn, espuela celíaco, cáncer colorectal, no polipósipo hereditario, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Peutz-Jeghers. Epidemiología. Es un cáncer poco frecuente, ¿no? Ocupa el 1% al 2% de todas las neoplasias malignas gastrointestinales. Es el que menos tumores tiene el intestino delgado. Y eso es totalmente verdad. Hay otros tumores que matan, hay otros tumores que son agresivos, hay otros tumores mucho más comunes. Ejemplo, el de estómago. El de estómago en nuestro país es el más frecuente, gastrointestinal, pero no es el más frecuente, tanto en hombres o en mujeres. Pero a nivel gastrointestinal, respuesta de examen, el estómago. El intestino, 1%. Bajo total. Clasificación: benignos, malignos. Benignos representan menos del 5%, malignos hasta 2.4%. O sea, poquito, ¿no? Pues creo que no debería ser este tema. No, mentira. ¿Ya cuáles tenemos? ¿Ya? El adenoma, mayor frecuente de Nilion, más frecuente de tumores benignos, pueden ser tipos tubular, velloso y túbulo velloso. Siempre los adenomas en cualquier parte del intestino van a ser estos tres: tubular, velloso y túbulo velloso. ¿Con qué se trata una resección local? Ahí, ¿quiénes lo hacen? Los gastroenterólogos. Leiomioma, cualquier localización, obstrucción intestinal y hemorragia. No, obstrucción intraluminal, ¿no? De la pared, mural. Lipomas, frecuente en hilio, grandes. Aló, Rumi. ¿Qué fue? Anda, ¿y qué dice? ¿En qué parte? ¿Cómo mi idioma? ¿Qué hacemos? ¿Operamos? Pucha, ¿qué hora lo operamos? Siempre 7 milímetros. Uy, se van a jodernos, ¿ah? O van a querer hacerlo. ¿Cuánto sale por el CAR? Ya, entonces velo con Belardo y me avisas, ¿ya? Ya. Gracias, Rumi.
Ya, tumores malignos, tenemos los adenocarcinomas, linfomas, tumor carcinoide y sarcoma. Adenocarcinoma representa el 35-50% de todos los casos, suele originarse de un adenoma localizado, mayor de 60 años, provoca estenosis, condiciones predisponentes. Tratamiento quirúrgico, farmacológico no bien establecido, pronóstico malo, 80% tiene metástasis. No sé qué tenía que hacer en Puno. Ahí ya. La tomografía computarizada de abdomen es la técnica radiológica de mayor utilidad, sensibilidad 70-80%. Tumor carcinoide. Comprende 20-40% del total de los tumores de intestino delgado. Este es bastante frecuente, ¿ya? Acuérdense, a ver, mira, vamos a ver esto, ¿ya? Después del adenocarcinoma es el tumor carcinoide, localizado en ilion, apéndice y recto. Forma polipoides, nódulos duros. Diagnóstico, pruebas bioquímicas, pruebas de imagen, endoscopía. Tratamiento quirúrgico, farmacológico. Generalmente es quirúrgico, ¿no? Y es generalmente localizado en apéndice, los tumores carcinoides. Se manifiesta como una apendicitis cualquiera. Tú lo sacas en estadios iniciales y te va a decir tumor carcinoide. Cuando está en base hay que hacer una colectomía derecha. Ese sería su tratamiento. Linfoma. Los linfomas generalmente nos confunden con obstrucciones, a veces parecen feos, pero su tratamiento no es quirúrgico, su tratamiento es netamente quimioterapia. Quimioterapia y radioterapia. Ese es el tratamiento. ¿Aló? Sí, en un ratito. Espérame, ¿ya? ¿Tú dónde estás? Ay, me corta. Criterios para considerar tumor primario: ausencia de adenopatía palpable, ausencia de adenopatía mediastínica, extensión de sangre periférica normal, hígado, vaso no afectados, afección exclusiva de intestino, hígado, vaso no afectados. ¿Ya? Patrones de riesgo de Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Sarcoma. El sarcoma tiene la característica de que es de aspecto de músculo. Nunca se olviden eso. Puede ser un crecimiento extraluminal no obstructivo, como el que se ve en la imagen, ¿no? Generalmente es mucho menos frecuente, ¿no? El GIS es el más frecuente de estos, HITS. Diagnóstico clínico, la mayoría sintomáticas en sus inicios, difícil diagnóstico, tomografía, pasan inadvertidos. No existe ningún método diagnóstico ideal para el estudio de intestino delgado. Bueno, el que te podría aproximar sería la tomografía, pero no más, ¿no? O te podría ser la pastilla. Síntomas: dolor, pérdida de peso, anorexia, distensión, pruebas de representación de un tumor, hemorragia, obstrucción, perforación. Gabinetes radiológicas. Aquí se ve un síndrome de mala absorción, endoscópicas, la pastilla, ya les había dicho. Divertículo de Meckel, con esto acabamos. Divertículo de Meckel es el resultado de la atrofia incompleta del conducto onfalomesentérico o vitelino, y mismo que en la etapa embrionaria comunica intestino medio con el saco vitelino. Eso tienen que saber, chicos. Esto preguntan en los exámenes, el divertículo de Meckel. ¿Ya? Se produce por una una anomalía, ¿no? Por una fístula onfalomesentérica persistente. Puede ser quirúrgico, sí, y se opera más en niños. En niños es bastante frecuente, ¿ya? Hay una persistencia del conducto onfalomesentérico. Respuesta de un examen: ¿qué es un divertículo de Meckel? ¿O qué contiene? ¿O cuál es la causa? La persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿ya? Posee la misma estructura que el intestino subyacente, situada en el borde antimesentérico y irrigación independiente. En un divertículo de Meckel, cuando se saca, cuando se extrae, cuando se opera, ¿qué es lo más común que hay? ¿Qué tejido? ¿Dónde está? Ya. En esta imagen que ven, en este divertículo de Meckel, ¿qué tejido es el que va a ver? Y es pregunta de examen de recién dado. ¿Es tejido de ilio, de yeyuno, de duodeno, de colon o de estómago o de esófago? A ver, alguien levante la mano. Ana, ¿tú qué opinas? Con eso acabamos la clase, creo. ¿Estás, Ana? Sí, doctora. ¿Cuál crees que sería el tejido más predominante en un divertículo de Meckel? Les pregunta de examen.
epitelio plano. ¿Pero de qué estructura? ¿De estómago, ilio, colon? Todo está al revés, compañeros. Ya, se les hago fácil, ya. Es epitelio gástrico. Esa es pregunta de recienta. Pero anótense, porque no voy a estar ahí. Si no quiero sufrir ya a estas alturas de mi vida. Epidemiología transvaginal, incidencia. Es más frecuente en hombre-mujer. Asintomáticos, sintomáticos. Los síntomas, ¿cuáles son? Hemorragia, obstrucción intestinal, ¿no? Y en los niños, hemorragia. Esto también se puede operar quirúrgicamente, o sea, sí se opera laparoscópicamente, ¿no? Y divertículos adquiridos en la vida, ¿no? Estos básicamente se definen por una mala dieta. La prevalencia aumenta con la edad en la sexta, séptima década de la vida. Son anormalidades adquiridas en el músculo liso debido a una hipomotilidad o hipermotilidad. Básicamente es por la dieta, ¿no? Duodenales, empolle de váter, periampollares, histopapilares, peribaterianos, yeyuno ilio. 80%, 15%, 5%. Clínica, asintomáticos, comorbilidades de los divertículos, duodenales, periampulares, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis recurrente, esfínter renal disfuncional. Duodenales, ictericia obstructiva, pancreatitis. Yeyuno ileales, intususcepción, que ya le habéis dicho, la más frecuente es la iliocecal, compresión adyacente. Esta es una intususcepción, ¿no? Diagnóstico incidencial, radiografía, TAC, endoscopía, transoperatorio, la cirugía. Tú lo entras a operar y solo lo operas por obstrucción y ves una intususcepción, ¿no? Asintomático no se trata, hemorrágico y obstructivo, reducción intestinal, perforación intestinal, ya, eso es todo. Síndrome intestino corto, lo vamos a ver para la próxima, aunque no es un tema que nos estén pidiendo, ¿no? Este es un tema muy hermoso, pero los voy a traer en otra clase, ¿ya? Listo, chicos, ya hemos terminado. Tengo que ir a mi turno y tengo cosas que hacer. Entonces, mañana vamos a tratar de hacer la clase presencial y presentarle las preguntas. ¿Ya? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego, doctora.